Calvary Chapel on Sunday mornings, we've been studying verse by verse the Gospel of John. Aquí en Capilla del Calvario los domingos por la mañana hemos estado estudiando versículo por versículo a través del Evangelio de Juan. And in these studies, we've been looking at the life of our Savior Jesus together. Y en estos estudios hemos estado estudiando, mirando la vida de Jesús. See, as a Christian, we're called to follow Jesus as our example. We're called to apply his teachings to our lives as Christians today. Porque ves, como cristianos somos llamados a seguir su ejemplo y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas hoy. And last week, we saw Jesus begin the biggest and final trial of his life. Y la semana pasada miramos a Jesús enfrentar la prueba más grande de su vida. Jesus went through a religious trial in front of the Jewish authorities. Y Jesús pasó por medio de una prueba o un juicio religioso. But in our Bible study this morning, we're going to be focusing not on Jesus, but on his disciple, Peter. Pero en el estudio de esta mañana no nos vamos a estar enfocando en Jesús, más en su discípulo Pedro. And we're going to see Peter warming himself at the enemy's fire. Y vamos a mirar que Pedro se está calentando en la fogata del enemigo. So what exactly is the enemy's fire? Y así que, ¿qué es exactamente la fogata del enemigo? You can tell the mom will dedicate the baby at the end of the service. She's back there, right? Yeah. Después del servicio lo hacemos, después de la enseñanza presentamos al bebé. Okay. Gracias. So the enemy, what is the enemy's fire? Ahora, ¿qué es la fogata del enemigo? The enemy's fire is any place where our enemy, Satan, is in control and Satan's followers, all non-believers, are at work. Ahora, la fogata del enemigo es cualquier lugar que esté bajo el control de Satanás y la gente que está allí son trabajadores de él. And the devil is constantly tempting us as Christians to go and try to find contentment and fulfillment at the fires of the enemy. Y es donde el diablo continuamente nos está tentando de buscar esas comodidades de la fogata del enemigo. And every one of us know we live in a society that's full of the enemy's fires. Let me show you an example up on the Y screen. todos sabemos que vivimos en una sociedad que está llena de fogatas del enemigo. Les voy a enseñar un ejemplo en la pantalla. Look at that. That's the enemy's fire right there. Mira, allí está la fogata del enemigo. That's a picture of Papa's and Beer, Rosarito, late last night. Esa es una foto de Papas en Beer en Rosarito de anoche. But in our Bible study this morning, we're going to find Peter warming himself at the sinful fires of the enemy. Pero en nuestro estudio de esta mañana vamos a ver que Pedro se está calentando en la fogata pecaminosa del enemigo. And in that, we're going to see Peter sinning, lying, and denying Jesus. Y en esto vamos a ver que Pedro está pecando, está mintiendo y negando a Jesús. And in this story, Peter's an example that we don't want to follow as Christians. Y en esta historia, Pedro es un ejemplo que nosotros como cristianos no queremos seguir. And we're also going to see, for those of you taking notes, 3 steps Peter took before his fall into sin. Y también vamos a estar mirando, para ustedes que están tomando apuntes, 3 pasos que Pedro tomó para su pecado, su caída. 3 steps that led him to warming himself at the sinful fires of the enemy. 3 pasos que lo llevaron a calentarse en esa fogata pecaminosa del enemigo. So let's get started. Would you open up your Bibles with us? We're going to be in John chapter 18 this morning. Y así que vamos a comenzar, si pueden abrir sus Biblias con nosotros, a Juan capítulo 18. And we're going to begin by reading verses 15 to 17. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 15 al 17. John chapter 18, you can read along with us, verses 15 to 17. Juan capítulo 18, versículos 15 al 17. Simon Peter and another disciple were following Jesus because this disciple was known to the high priest. He went with Jesus into the high priest's courtyard. But Peter had to wait outside the door. The other disciple who was known to the high priest came back, spoke to the girl on duty there, and brought Peter in. You are not one of his disciples, are you? The girl at the door asked Peter. He replied, I am not. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Now, as we begin here, it's important for us to understand the timing of the events in our story. Ahora, al comenzar aquí es importante entender el tiempo de la historia. Peter's denial of Jesus takes place at the exact same time that Jesus is being put through his religious trial in the palace of the high priest. Y la negación de Pedro toma lugar al mismo tiempo que Jesús está ante el juicio religioso. So our story
today takes place at the same time as the story we looked at last week, the religious trial of Jesus. Y así que nuestra historia de hoy toma lugar al mismo tiempo de la historia de la semana pasada que estuvimos mirando el juicio religioso de Jesús. But today we're going to look at Peter's story of denying Jesus. Pero hoy estaremos mirando la historia de Pedro cuando niega a Jesús. Now, the other three Gospels give us more important details about this story. If you want to jot those cross references down, we're going to leave them up on the screens for a minute. Ahora los otros evangelios también nos dan detalles importantes acerca de este evento. Están en la pantalla por si quieres escribir las referencias. Now, keep in mind, before his religious trial, Jesus was arrested in the garden, wasn't he? Ahora recuerda que antes de su juicio religioso, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. And if you remember, the moment of his arrest, the disciples all finally chicken out and they all run away, leaving Jesus alone. Y si tú recuerdas, en ese momento de su arresto, todos los discípulos como gallinas corrieron a dejar a Jesús solo. But notice what Peter did here, verse 15. Simon Peter and another disciple were following Jesus. Pero mira lo que hace Pedro aquí en el versículo 15. Dice que Simón Pedro y otro discípulo seguía a Jesús. Peter and the other disciple, we know it's the author of this gospel, John, were following Jesus from afar, seeing where they were taking him. Y así que Pedro y el autor de este evangelio, que es Juan, estaban siguiendo a Jesús de lejos, retirados. And we know Jesus was taken inside the Jewish high priest quarters where he was beat up, put through an illegal religious trial. Y después Jesús fue llevado ahí al lugar del sumo sacerdote, donde él fue golpeado, donde estaba ante este juicio religioso. And in these verses we just read, we see where Peter ended up. Y en esos versículos que acabamos de leer, miramos a dónde fue que llegó Pedro. Peter ended up outside late at night in the courtyard of the high priest quarters there. Y vemos que Pedro llegó tarde, ya en la noche, al patio del sumo sacerdote. Now, why do you think Peter was there? What do you think was going through his mind? Ahora, ¿por qué crees tú que Pedro estaba ahí? ¿Qué crees tú que estaba pasando por la mente de Pedro? We've already seen Peter was kind of a wild guy, big mouth, swinging swords. Ya vimos que Pedro había sido un hombre como radical, donde tenía una boca grande, hablaba de más y también con la espada andaba moviéndola. Personally, I'm pretty sure Peter was trying to come up with some super secret spy plan to rescue Jesus. Personalmente yo creo que Pedro estaba ahí tratando de inventar, formar un plan secreto para rescatar a Jesús. Remember, he'd already promised Jesus in the upper room, hey, if you have to die, I'm going to die bravely right there with you, Jesus. He said that. Recuerda que él ya le había prometido a Jesús ahí en el aposento alto, Jesús, si tú mueres, yo muero contigo. So Peter's probably thinking about some James Bond type top secret rescue operation. Y así que Pedro tal vez está pensando en un plan estilo James Bond de cómo rescatar a Jesús. Maybe Peter saw himself as Indiana Jones dangling from a rope, grabbing Jesus, swinging out the window, kissing them goodbye. Tal vez estaba pensando Pedro en un plan así como Indiana Jones, que iba a poner una cuerda y se iba a jalar por la cuerda, agarrar a Jesús, salirse con él, salvarlo y darles un beso a los demás. But we see what did happen to Peter in the courtyard, verse 17. Pero sí vemos lo que sucedió con Pedro en el versículo 17. You're not one of the disciples, are you? A little girl at the door asked Peter. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. I'm sure Peter was shocked at the answer that popped quickly out of his mouth as he squeaked, I am not. Estoy seguro que Pedro estaba asombrado en cuanto respondió inmediatamente, no lo soy. Do you see how the devil's working in the life of this disciple Peter here? Pero ¿ves cómo el diablo está obrando en la vida de Pedro? Peter's already in planning for a big giant confrontation with the high priest, something that never happened. Y Pedro ya está pensando en una confrontación grande con el sumo sacerdote que nunca llegó a suceder. But Peter's not ready for a little simple basic thing, a question from a young girl. Pero Pedro no estaba listo para algo básico, esta pequeña pregunta de esta muchacha. And because of that, Peter, like many of us, was dragged down into sin by the simple basic things of life. Y por ello es que Pedro, como muchos de nosotros, somos jalados y caemos por las cosas pequeñas de la vida. A lot of times we have these big, great plans of doing these great things to the Lord and fighting these great battles for the Lord, and most of that stuff never happens in our life. A veces nosotros pasamos el tiempo pensando en planes grandes, las pruebas grandes de la vida, y eso nunca llega a suceder. But we end up ignoring and ultimately failing in doing the small, daily, basic stuff of the Christian faith that God cares the most about. Y terminamos ignorando, haciendo las cosas pequeñas, básicas del cristiano diario, y como resultado caemos. Christian, let me ask you a question. How are you doing just in the basics, the simple stuff of the Christian faith?
Y así que, cristiano, te pregunto, ¿cómo estás tú en lo básico de la fe cristiana? Are you reading your Bible and praying every day? That's basic Christian behavior. ¿Estás leyendo tu Biblia, orando diariamente? Es lo básico de un cristiano. Husbands, are you daily trying to love your wives? Wives, are you daily trying to respect your husbands? Parents, are you daily raising your children in the ways of the Lord? Basic Christian stuff. Esposos, estás diariamente amando a tu esposa. Esposa, estás respetando a tu esposo. Ustedes, papás, mamás, estás criando a tus hijos en los caminos del Señor. Es lo básico de diario. Are you faithful to the Lord in your serving, in your witnessing, in your giving, in your time? Basic Christian daily stuff. Eres fiel al Señor a través de tu dar, de tu servir, de tu tiempo como testimonio. That is the most important stuff. That is what the wise Christian focuses on. Esto es lo importante y esto es lo que el cristiano sabio se enfoca. Now, I'm sure in Peter's case he was shocked and surprised he caved in so quick. Y estoy seguro que en el caso de Pedro, él estaba asombrado. ¿Cómo tan pronto cayó él? But we need to remember falling into sin is never something that happens suddenly overnight. Pero necesitamos recordar que el caer en pecado no es algo que sucede de un día para otro. Every time you sin, there was a series of unseen steps, things you neglected in the past that left you open to the attacks of the enemy. Siempre que pecas, hay una serie de eventos que te llevan, te conducen al pecado, a cuando caes. For Peter, he'd taken two bad steps the previous day that left him vulnerable and weak spiritually. Para Pedro, él había tomado 2 pasos malos que lo había dejado él vulnerable y débil. Now, and these are steps we want to avoid. If you're taking notes, here's the first one. Y estos son pasos que necesitamos evitar. Si estás tomando apuntes, te los voy a dar. Peter had been prideful and overconfident in his walk with Jesus. Y Pedro había sido orgulloso y tenía confianza de más en su caminar con el Señor. Let me repeat that. Peter had been prideful and overconfident in his walk with Jesus. Lo vuelvo a repetir. Pedro había sido orgulloso y tenía confianza de más en su caminar con el Señor. Oh, I'd never sin that way. I'd never fall into that. Yeah, you will. You better get your guard up. Oh, yo nunca he pecado de esa manera. Yo nunca caería de esa manera. Sí, si no tienes tu guardia puesta, así que ten You know, cuidado. earlier that same night in the upper room, Peter pridefully told Jesus, even if all the others, these other bozos fall away, I will not fall away. Pedro anteriormente en el aposento alto había dicho, aunque todos esos te dejen, estos payasos te dejen, yo no te voy a dejar. You know, the Bible tells us in Proverbs, pride comes before destruction and a proud spirit before stumbling the fall. Sabes, el proverbio nos dice que el orgullo viene antes de la destrucción. Here's a second step Peter had neglected. El segundo paso que Pablo había negado, Peter had been sleeping when he should have been praying and preparing. lo que él ignoró fue el de estar orando y prepararse. One more time, Peter had been sleeping when he should have been praying and preparing. Remember what he did in the Garden of Gethsemane? Nuevamente, Pedro estaba durmiendo cuando él tenía que haber estado orando y preparándose. ¿Recuerdas el jardín de Getsemaní? Jesus, knowing the trial was coming, is praying and preparing. The disciples snoring logs. Jes- Logs, Jes- snoring away. Jesús sabía que la prueba venía y él está orando, preparándose, y los discípulos durmiendo, roncando. See, those two steps left Peter, and they'll leave us vulnerable and spiritually weak and open to the attacks. Y ves, esos 2 pasos dejaron a Pedro y nos dejan a nosotros vulnerables y débiles espiritualmente para el ataque. For Peter, it ended up with him lying, sinning, denying that he even knew Jesus. Y para Pedro esto lo llevó al mentir, el negar a Jesús y pecar. Check out what happens next. Let's read verse 18. Vamos a ver lo que sucede ahora, el versículo 18. It was cold, and the servants and officials stood around a fire they had made to keep warm. Peter also was standing with them, warming himself. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. So after denying he knows Jesus as he enters into the courtyard, here we see what he does when he gets there, verse 18. Y así que después de haber negado que conocía a Jesús, cuando entra ya al patio, vemos lo que hace en el versículo 18. Since it was cold, the servants and officials stood around a fire they made to keep warm. Remember, these are all the enemies of Jesus. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Recuerden que esos eran los enemigos de Jesús. But notice what Peter did. Peter also was standing among them, warming himself. Hi, guys. How you doing? Ahora, pero mira lo que hace Pedro aquí. Pedro se acerca, está ahí y dice, oh, ¿cómo están? Y calentándose ahí en la fogata. The moment after Peter denies Jesus, he sees a fire that was started by the enemies of Jesus. En el momento que Pedro había negado que conocía a Jesús, mira que los enemigos empiezan una fogata. And before he knew it, Peter's right there with them, joining his enemies at the enemy fire.
Y ya después Pedro está allí con los enemigos con esa fogata. It's an important lesson for you, Christian, because this will always happen to you after you sin. Y esa es una lección importante para ti, cristiano, porque es algo que siempre va a ocurrir después de que has pecado. The moment after you stumble in sin, the world will always be right there waiting for you, offering worldly comfort, saying, come back, I miss you. En el momento que tú tropiezas, y caes, el mundo va a estar ahí ofreciéndote las comodidades del mundo, esa fogata, diciendo, ven, regresa con nosotros. The world always has room for you to come back to its sinful parties. El mundo siempre tiene más espacio para ti, siempre quiere que regreses a ellos mismos, a esos paris pecaminosos. That's what we see in the life of Peter here, right here. Y esto es lo que vemos en la vida de Pedro aquí. If you're taking notes, this is the third step Peter took in his descent into sin. Si estás tomando apuntes, es el tercer paso que tomó Pedro en su caída a pecado. Peter began warming himself at the enemy's fire. Y Pedro comenzó a calentarse en la fogata del enemigo. One more time, Peter began warming himself at the enemy's fire. Una vez más, Pedro comenzó a calentarse en la fogata del enemigo. In his moment of weakness and sin, Peter found himself hanging out and surrounded by non-believers. En su momento de debilidad, ahí estaba él con los incrédulos. Let me remind you, that's the worst place a Christian can be after they sin, surrounded by non-believers, because they'll accept you right with it. They never have the courage to tell you, hey bro, you're doing things wrong. This is going to destroy your life. Y quiero recordarte que ese es el peor lugar en el que tú puedes estar después de que has pecado, y es estar rodeado de incrédulos, porque ellos nunca te van a decir, ¿sabes qué? Necesitas regresar con Dios, regresa con el Señor, sino que ellos mismos te van a recibir. Keep in mind, in today's world, the fires of the enemy speak of people and places under the influence of our enemy Satan. Y de nuevo te recuerdo que tienes que tener en mente que la fogata del enemigo nos habla hoy en día de lugares y personas que están bajo el control del enemigo. And don't be fooled into thinking that the fires of the enemy are only the big and famous sins in places far, far away from you. No way. Y no seas engañado en pensar que esas fogatas del enemigo son lugares lejos y cosas grandes, pecados grandes. Your enemy, Satan, is smart and sneaky, and he will do his best to bring his fires right to you, right into your own house. Tu enemigo Satanás es un engañador y es muy inteligente y va a hacer todo lo posible para traerte esas fogatas cerca de ti. Let me give you a few examples of where the enemy's fire will try and rage close to you. Y voy a darles algunos ejemplos donde es que estas fogatas del enemigo están cerca de ti. The internet is full of the fires of the enemy that will burn you if you don't have your guard up. You got your guard up around the internet? El internet está lleno de fogatas del enemigo que si no tienes tu guardia te va a quemar. Television is full of programs under the control of the enemy. That's the enemy's fire. Got your guard up on the stuff you watch? La televisión también es un lugar de fogatas del enemigo. Tienes que tener tu guardia, si no te vas a quemar. ¿Estás cuidando lo que estás mirando? There are people around you that for you are the enemy's fire. Are you wise enough to stay out and avoid unhealthy relationships? Hay personas para ti que para ti son fogatas del enemigo. Ahora eres tú lo suficiente sabio para saber cuáles relaciones tener y cuáles no. Those are just a few of the many ways the enemy will try and bring his fires to you. Why? To burn you and to take you down. Y esas solamente son pocas de tantas maneras que el enemigo va a intentar de traerte sus fogatas a ti para quemarte y destruirte. So I want each one of you right now to honestly examine your own life and how you've been doing. Y así que quiero que ahorita en este momento, honestamente, examines tu vida y veas cómo has estado. Are you being burned by any of the enemy's fires in your life personally? When I asked myself this question yesterday, I just say, yeah, I am, and I repented of it. ¿Estás siendo tú quemado por esas fogatas del enemigo? Yo cuando me hice esta pregunta ayer, tuve que ser honesto y decir sí. Have you found yourself lingering at any of the enemy's fires and falling into sin and even staying there and just saying, this is who I am, I guess? ¿Te has encontrado tú estando ahí cerca de las fogatas del enemigo y pues ahí te quedas ya pensando tal vez pues este es quien soy yo? If God's showing you that right now, please do yourself a favor. Repent of your sin, and if you repent, this is what you do. You get away or avoid the enemy fire that's burning you.
Y si esto es lo que Dios te está demostrando, entonces hazte tú mismo un favor, arrepiéntete y aléjate de esas fogatas del enemigo. Let me give you an example from my own life of how these fires of the enemy can be so destructive. Y voy a darles un ejemplo de mi propia vida, cómo es que esas fogatas pueden ser tan destructivas. Like some of you here, before God saved me, I was a drunk and a drug addict. Como algunos de ustedes aquí antes de que Dios me salvara, era un alcohólico y un drogadicto. But when I repented of my sin and became born again over 20 years ago, God instantly took those two sins away from me. Pero cuando me arrepentí de mis pecados y nací de nuevo, instantáneamente el Señor me quitó de esos dos pecados. For over 4 years, I never touched drugs or alcohol, totally sober, in church, walking with God, doing things the right way. Y por 4 años no tomé nada de alcohol, no toqué las drogas para nada, iba a la iglesia caminando con el Señor. Until one day, out of the blue, an old non-Christian friend called me, invited me over for an out-of-town visit. Y así que hasta que un día de repente un amigo que era un incrédulo me habló para invitarme a salir con él a un lugar fuera de la ciudad. And little did I know, the second I said yes, I was moving right to the fire of the enemy. Y yo no sabía, pero en el momento que yo le dije que sí, estaba acercándome hacia la fogata del enemigo. That night, hanging out, I had only 2 beers. Ese día que estuve ahí con él, solamente me tomé 2 cervezas. Next night, I found myself sitting at a bar. I think I had about 20 beers. Y el día siguiente estaba sentado en una cantina y creo que me detuve después de 20 cervezas. And things only went downhill from there until almost a year later, I'm sitting in jail facing a felony DUI drunk driving charge. Y las cosas solamente empeoraron desde entonces hasta que un año después estaba ahí en la cárcel, me habían arrestado por haber conducido bajo la influencia. And looking back, I realized before I went to the fires of the enemy, I made the same 2 foolish mistakes Peter made in our story today. Y mirando atrás y cómo llegué a la fogata del enemigo, miré que cometí los 2 mismos errores que cometió Pedro. Number one, pridefully, I thought I was way too strong to fall back and become a drunk again. Pride. Primeramente era muy orgulloso en pensar de que yo no iba a volver a caer en ese pecado del alcohol. I thought I could hang out with the enemies of Jesus and not get burned. Foolish. Yo pensé que podía juntarme con los enemigos de Jesús sin quemarme. And the other thing, I hadn't been doing much praying. I'd been doing a lot of sleeping, playing, and watching sports on TV. Y otra cosa es de que no había estado orando mucho, sino que estaba durmiendo de más, estaba mirando el deporte y jugando, haciendo otras cosas. We need to be aware that even as Christians, our enemy Satan wants to drag us back to the enemy's fire. And that's exactly where he had Peter at this point. Y necesitamos estar conscientes y tener cuidado de que Satanás siempre va a intentar de hacer todo lo posible para llevarnos al fuego del enemigo, y es lo que sucedió con Pedro. You know, the Bible clearly warns us about warming ourselves at the fire of the enemy. Y sabes que la Biblia claramente nos advierte acerca de calentarnos en la fogata del enemigo. Listen what the Bible has to say about this in 1 Corinthians 15:33. Y mira lo que la Biblia nos dice acerca de eso en 1 de Corintios 15:33. Do not be misled or fooled. Bad company corrupts good character. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Listen to how King David described the importance of avoiding the enemy's fire. I'm going to read from Psalm 1, chapter 1, verse 1. Y mira cómo el rey David nos escribe acerca de la importancia de evitar la fogata del enemigo. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stands in the way of sinners, or sits in the seat of mockers. Y dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. David tells us what the wise believer does do, and who he in Psalm chapter 1, verses 2 and 3, continuing. Ahora el rey David nos dice lo que sí hace el creyente sabio en el Salmo 1, versículos 2 y 3. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, whose leaf does not prosper, whatever he does prospers. Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. That there, Christian, is an example of the believer that does not hang out at the enemy's fires. That's who we want to be. Y ahí, cristiano, es el ejemplo de aquel que no se calienta en la fogata del enemigo, y es lo que nosotros queremos hacer. So at this point in Peter's life, he found himself weak spiritually, surrounded by non-believers. Y así que para este tiempo en la vida de Pedro, él se encuentra débil espiritualmente y rodeado de incrédulos. Peter found himself in a place that he never thought he'd ever go back to,
warming himself at the enemy's fire. Pedro se encontraba en un lugar en el que él creía que nunca más iba a regresar, calentándose en la fogata del enemigo. To find out what Peter did next, let's skip up to verse 25, where we will read verse 25 together. Para ver lo que Pedro hace después, vamos a ir al versículo 25. As Simon Peter stood warming himself, he was asked, "You're not one of his disciples too, are you?" He denied it, saying, "I am not." Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. Here we are reading about the second denial by Peter. Aquí estamos leyendo acerca de la segunda negación de Pedro. And notice where the scene opens up. Peter's still standing with the enemies of Jesus, warming himself with their fire. Y mira dónde empieza la escena esta, que Pedro está ahí calentándose en la fogata del enemigo. And did you catch the second question Peter's asked here by the enemy, verse 25? He was asked, "You're not one of his disciples, are you?" Y miraste la segunda pregunta que se le hace y es, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? And the second time Peter answers, he answers the exact same way. He denies it, saying, "I am not." Y la segunda vez que contesta Pedro, contesta de la misma manera diciendo, no lo soy. Friends, we've all been right where Peter is right here. Ahora amigos, todos hemos estado ahí donde Pedro está ahorita. We've hang out at the fires of the enemy where we give in once and sin like Peter did, but we don't repent because we stay there. Hemos todos estado ahí en la fogata del enemigo, ahí donde está Pedro, y hemos negado y estamos ahí donde está él. And as we stay at that dangerous place, we eventually find the enemy coming back, attacking us in the same area we've just sinned in or fallen in. Y mientras permanecemos ahí en ese mismo lugar, viene la tentación de pecar de la misma manera que acabamos de pecar. See, this brings up two of the biggest problems of hanging out at the enemy fire. Y esto nos lleva a dos problemas principales del estar ahí en la fogata del enemigo. Number one, it's easy to sin there. No one cares. They're all doing it. Número uno, es fácil pecar ahí, todos lo están haciendo ahí, así que no les importa. But number two, you become comfortable there and it's hard to leave. Y número dos es de que empiezas a estar cómodo ahí y no quieres irte. The longer you hang out at that sinful place of the enemy's fire, the harder and harder it is to ever leave. Mientras más tiempo estás pasando allí en la fogata del enemigo, lo más difícil es de retirarte de ahí. You know, we have a lot of people that used to come to our church faithfully, regularly. They sat exactly in the seats you're sitting at now, but they're not here today. Sabes, hay muchos cristianos que venían aquí a la iglesia, que venían a la iglesia fielmente, regularmente, que estaban sentados ahí donde tú estás, pero ya no están aquí. Slowly they walked away from Jesus, and you didn't see them much at the church anymore. They weren't faithful. They popped in every once in a while. Poco a poco empezaron a alejarse del Señor y de la iglesia, ya los mirabas en vez en cuando, ya no eran constantes. Less and less in the church, hanging out more and more with non-believers at their personal enemy's fire. Menos y menos en iglesia y más con los incrédulos en su propia fogata. And eventually we never saw them here anymore. They always stayed with the non-believers at the enemy's fire, and many sadly die out there. Y nunca más los volvemos a ver aquí, pero siguen allá en la fogata del enemigo y tristemente algunos de ellos mueren. You know what I'm talking about because you know people like that. They used to be here. They're not around anymore. Why? They went back to the sinful place of the enemy's fire. They let their guard down. They didn't commit to follow Jesus to the end. It's a dangerous place. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú conoces a personas así que venían a la iglesia, pero ya no vienen, ya están ahora en la fogata del enemigo y ya no han regresado. Y es un lugar muy peligroso. For Peter, the longer he stayed at the sinful fires of the enemy, the weaker he became, and the more and more his spiritual defenses were knocked down. Y así que mientras Pedro pasaba más tiempo aquí en esta fogata del enemigo, más débil estaba él espiritualmente y más vulnerable. Think for a moment about how you've responded in your past sins and failures. Piensa por un momento, ¿cómo es que tú has respondido en tus fallas en el pasado, tus pecados en el pasado? We've all found out that after we commit a certain sin, we're about 10 times more vulnerable to that same sin the next day. Y todos nos hemos dado cuenta que cuando nosotros hemos pecado, somos 10 veces más vulnerables a ese mismo pecado. We're already weak. We've already given in, so it's so easy to cave in the next time. That's what Peter's doing Y here. es porque ya estamos débiles, ya hemos caído en ese pecado y así que es más fácil volver a caer en ese pecado, es lo que Pedro hizo. How can we combat that? How can we overcome that? ¿Y cómo podemos combatir esto? ¿Cómo podemos vencerlo? For me personally, I try and view my picture my body as a castle. Para mí personalmente yo trato de imaginar mi cuerpo como un castillo. Now, just to be honest, I
picture myself as a big, buff, and beautiful castle, but that's just me. Para ser honesto con ustedes, tengo que decirles que yo me imagino como un castillo grande, fuerte y calillas y guapo. But I'm a castle that I know is constantly attacked and bombarded by my enemy. Pero un castillo que está consciente de que estoy siendo atacado continuamente por mi enemigo. But here's the good news. God has given me the ability to build up and strengthen my castle brick by brick. How can I build up and strengthen my castle so it cannot be penetrated? Pero la buena noticia es de que Dios me ha dado poder construir o fortalecer mi castillo ladrillo por ladrillo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Two very basic ways. Dos maneras muy básicas. One, by doing the basics of the Christian faith every day, I am strong spiritually. Y eso es número uno, haciendo las cosas básicas de la fe cristiana diariamente. Number two, by fighting off the attacks of the enemy. When the attacker attacks me and I fight him off, the next time he attacks me, I'm ready for him. I've already defeated him once, I can do it again. Y número dos es pelear en contra de ese ataque del enemigo. Cuando viene a atacarme, le peleo, le digo no, y entonces es más fácil decir no la siguiente vez cuando venga con ese ataque. And the longer I do that, the stronger my defenses are, the stronger my castle is, the less and less I get defeated. Y mientras más esté haciendo yo esto, entonces más fuerte el castillo, más fuerte mis defensas. But sometimes, like you, I sin and I let an attack in. Pero a veces como tú, peco y permito que entre un ataque. And like a castle, there's now a gaping hole in the bricks of my castle. Y como ese castillo, ahora en el muro hay un hoyo. And every single time I do that, the enemy tries to rush me and rush right through in that attack. Why? Because I'm weak, I'm vulnerable, because I've let him in already. Y cada vez que esto llega a suceder, entonces estoy débil y el enemigo intenta de aprovecharse y entrar por ahí. Think about your own life. When you give in, the enemy always comes right back at that same sin. Piensa en tu propia vida. Cuando tú has caído, has pecado, el enemigo siempre viene en esa misma área queriendo entrar. That's what's happening with Peter here. Y esto es lo que está sucediendo con Pedro aquí. He lies, denies Jesus, and sins, and then 5 minutes later, same attack. He does it even easier and quicker. Él miente, niega a Jesús, peca y después, un poquito tiempo después, el mismo ataque viene a él. ¿Y qué pasa? Vuelve a caer. Now, unfortunately, Peter's not done denying Jesus yet. We'll see that as we finish up reading verses 26 and 27. Ahora, desafortunadamente, Pedro no ha terminado de negar a Jesús y vamos a ver esto continuando en el versículo 26 y 27. One of the high priest's servants, a relative of the man whose ear Peter had chopped off, challenged him, "Didn't I see you with him in the olive grove, the Garden of Gethsemane?" Again, Peter denied it, verse 27, and at that moment, a rooster began to crow. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Here we are reading about the third and final denial by Peter. Aquí estamos leyendo acerca de la tercera y última negación de Pedro. Check out how it happened, verse 26. Y mira cómo es que sucedió en el versículo 26. One of the high priest's servants, a relative of the man whose ear Peter had cut off, challenged him, "Didn't I see you with him in the olive grove?" Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le preguntó, ¿acaso no te vi en el huerto con él? And at the start of verse 27, we see Peter sin for a third time and lie. Peter denied it. Y en el versículo 27 vemos que Pedro por tercera vez lo niega, miente. We learned from the other Gospels account that on this third denial, Peter made an oath swearing he didn't know Jesus. As an ex-sailor, he might have even let a cuss word out slip or two. Some of you guys have done that. Y aquí en el versículo 27 los otros evangelios nos dice que cuando él lo negó por tercera vez, juró, ya siendo que él había sido un marino, pescador, tal vez se le salió una maldición que otra. But as we read at the end of verse 27, the moment Peter denied Jesus for the third time, something else happened. He heard a rooster crow in the distance. Pero vemos que algo más sucedió en el versículo 27 cuando volvió a negar a Jesús y es de que un gallo cantó. But that wasn't the only thing that happened at that exact instant. Pero esto no fue lo único que sucedió en este mismo instante. Over in Luke's Gospel 22, verses 61 and 62, we see something else that happened at that same time. Allá en Lucas 22, 61 y 62 se nos dice que algo más sucedió en este momento. The Lord Jesus, verse 61, turned and looked straight at Peter. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro.
Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you'll disown me 3 times. Peter went outside and wept bitterly. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. See, at the exact moment Peter's denying Jesus for the 3rd time, Jesus is being led outside in chains, having finished out his religious trial. Porque ves, en ese momento, cuando Pedro negó a Jesús por 3ª vez, en ese instante están sacando a Jesús del juicio religioso con cadenas y golpeado. And at that moment, Peter looked at Jesus. Jesus, surrounded by soldiers, looked at Peter. Y en ese momento Pedro miró a Jesús y Jesús, rodeado de soldados, miró a Pedro. Try to imagine what that would have been like for Peter. Trata de imaginarte lo que esto era para Pedro. What kind of look do you think that Jesus gave Peter here as their eyes were locked with each other? Ahora, ¿qué clase de mirada crees tú que Jesús le dio a Pedro cuando ellos estaban mirándose? If you were Jesus, what kind of look would you have given Peter? Si tú fueses Jesús, ¿qué clase de mirada le hubieras dado a Pedro? Do you think Jesus gave Peter a look of anger and frustration because Peter had let him down? ¿Tú crees que Jesús le dio a Pedro una mirada de enojo, frustración porque le había fallado? Do you think Jesus gave Peter a disappointed look, saying, "How could you betray me? I need you the most right now"? ¿Crees tú que Jesús le dio una mirada de desilusión? Me fallaste, ¿cómo me pudiste fallar? Of course not. That's never the look that Jesus gives his followers. Claro que no, esta nunca es la mirada que Jesús le da a sus seguidores. See, the look Jesus gave Peter through his beaten up, swollen eyes was a look of compassion and forgiveness. Porque ves, la mirada que Jesús le dio a Pedro a través de ojos moreteados y golpeados fue una mirada de compasión y perdón. Jesus gave Peter a look that even though he was in sin, Peter was sure, Jesus loves me. Jesús le dio una mirada a Pedro que aunque Pedro estaba en pecado, él estaba seguro que Jesús lo amaba. You ever wondered what God thinks about you after you sin? ¿Nunca te has preguntado qué es lo que Dios piensa de ti después de que has pecado? What Satan wants us to believe is God's mad at us, God's infuriated with us, God's giving up on us. Lo que Satanás Condemns us. quiere que nosotros piensemos es de que Dios está enojado con nosotros, que ya no nos quiere. But if you want to know God's heart for you right after you sin, here in the response of Jesus to Peter after his sin, you can find it out. Pero si tú quieres conocer el corazón de Dios después que tú has pecado, lo vemos aquí a través de Jesús, la mirada que Él le da a Pedro. God looks upon you after your sin with compassion, forgiveness, and love. Dios te mira a ti después de que has pecado con compasión, con perdón y amor. God's heart is a heart that says, I know you've sinned. I knew you were going to do that. I still love you. El corazón de Dios es el mirarte y decir, sabes, yo sabía que ibas a pecar y te sigo amando. God's heart is a heart that says, I still have plans to prosper you and give you a future and a hope. El corazón de Dios es de decir, aún tengo planes para ti y prosperarte en el futuro. See, Jesus had plans for Peter even after he sinned these 3 times. Porque ves, Jesús tenía planes para Pedro aún después de que pecó esas 3 veces. And as a Christian, God still has plans for you even after you've sinned 3 times or more. Y como cristiano, Dios aún tiene planes para ti después de que has pecado 3 veces o más. God's plan for the fallen believer is always the same. It's restoration. Y el plan de Dios para el creyente que ha caído siempre es el mismo y es restauración. What God asks from us is simple. Repent, get up, so he can forgive us, restore us, and get us back into the spiritual battle. Y lo que Dios siempre pide de nosotros es que nos arrepientamos, que nos levantemos para que Él nos pueda perdonar, restaurar y seguir adelante en la batalla. Now you might be thinking, but I keep falling into the same sin again and again and again. Ahora tal vez estás pensando, pero es que yo sigo cayendo en el mismo y mismo pecado. God knows that. God, it's okay with God, and that's actually exactly what Peter is doing here. Same sin, 3 exact times. Dios lo sabe y está bien con Dios, porque esto es exactamente lo que hizo Pedro, 3 veces el mismo pecado. But yet still, Jesus loved Peter and Jesus forgave Peter. Pero aún así Jesús ama a Pedro y lo perdona. Isn't it good news that Jesus doesn't expect us to be perfect? ¿Qué no es bueno que Jesús no espera que nosotros seamos perfectos? Oh, it's a goal to walk righteously, but Jesus does not expect you to be perfect. Ahora es una meta el caminar justos, pero Dios no espera que seamos perfectos. But here's what God does expect from you. When you sin, repent of your wickedness, get up, get away from the fire, and get back into the spiritual battle. Pero lo que Dios sí espera de nosotros cuando pecamos es arrepentirnos de nuestra maldad, levantarnos y alejarnos de esa fogata. Listen to how the Bible describes a righteous person's Proverbs 24:16.
Mira cómo es que la Biblia allá en Proverbios 24:16 describe a la persona justa. For though a righteous man falls 7 times, he rises again. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. So what do you do when you sin and fall as a Christian? You repent and get up. What does it look like? Y así que, ¿qué es lo que haces como cristiano cuando pecas? Te arrepientes y te levantas. ¿Y cómo es esto? It means you get away from the fires of the enemy. Esto es el alejarte de las fogatas del enemigo. It's not, God, forgive me, but I'm going to keep hanging out doing the same old sins in the same place. Not going to change a thing, but please forgive me. That's not repenting. No se trata de Dios, perdóname, pero aquí voy a seguir en esta fogata calentándome en el mismo pecado, en las mismas cosas que he caído. Eso no es arrepentimiento. When Peter repented, he didn't stay at the fire. He got up and walked away. When Jesus forgave him, Peter wasn't still at the fire. He got up and walked away. Cuando Pedro se arrepintió, no siguió ahí en la fogata, sino que salió. Cuando Jesús lo perdonó, él no estaba en la fogata. And in John chapter 21, we find after the resurrection of Jesus, he made a special trip to see and talk to Peter. Y en Juan capítulo 21, después de la resurrección, vemos que Jesús hace un viaje especial para ir a buscar a Pedro. John chapter 21, Jesus assures Peter, I love you, and I've still got plans to use you. En Juan capítulo 21, Jesús le asegura a Pedro que lo ama, lo perdona y tiene planes para usarlo. Later in the book of Acts, we see Peter leading the early church, being used mightily by Jesus. Y después en el libro de Hechos vemos que Pedro está dirigiendo la iglesia primitiva siendo usado grandemente por Jesús. Peter's failure and sin is a reminder for you that your God is a God of the second, third, and 100th chances. La falla, el pecado de Pedro es un recordatorio para ti y para mí que Dios es un Dios de restauración y de segunda, tercera, cuarta, 100 oportunidades. Peter's failure and sin is a reminder for you that there is always forgiveness and hope and a future for you in Jesus. La falla y el pecado de Pedro es un recordatorio para ti que siempre hay ese plan de Dios para ti, prosperidad para ti, esperanza. And church, that's some good news. Y estas son buenas noticias, iglesia. Amen. The lady can get her baby and bring him in now. We're going to end our time. We're going to have a baby dedication in a moment. Excited about that. En un momento vamos a presentar a un bebé y estamos emocionados. But first, we want to let you know that we're going to have a time of reflection and response. The service isn't over. You don't have to run out to your car and leave. It'll be there for you in 15 minutes. Pero antes quiero recordarles que vamos a tener un tiempo de reflexión y respuesta, así que el servicio no ha terminado, no tienen que salir corriendo a sus carros e irse. I want to encourage you first to reflect on the sermon. Think about how God's spoken to you specifically in your life today from this message. Quiero animarles que reflexionen en el sermón de hoy, cómo es que Dios te habló a ti hoy. We also are going to post a couple reflection questions taken directly from this sermon. You can read them or we'll repost them after the last song so you can write them down and discuss God's word with the people around you. Y también tendremos preguntas de reflexión en la pantalla para que puedas meditar en el sermón y también después del servicio las vamos a volver a poner para que las puedas escribir y llevártelas contigo. And then also we want to encourage you to respond. How do we do that? By giving thanks and by worshiping. Y también queremos animarte a que respondas. ¿Y cómo haces esto? Haces esto alabando al Señor y dando gracias. You can do that by singing a couple worship songs with our band after our baby dedication. Y puedes hacer esto cantando con las alabanzas, con el grupo de alabanza que va a subir. You can do that by remembering Jesus and his sacrifice for you by taking communion back to your seat. Y puedes hacer esto recordando a Jesús y el sacrificio que Él hizo por ti, tomando comunión, tomando los elementos y regresando a tu silla. Also, if you need prayer, we're going to have some bilingual prayer counselors in the back. Please get up during our worship time. Go to the back. We'd love to pray for your needs. Y también si necesitas